Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? En nuestro paso a paso de crochet de hoy, voy a hacer la flor de concha. Es grande y fácil de hacer. Puede usarlo de esta manera, solo la flor para la aplicación, o incluso hacer una base cuadrada, para usar en alfombras y otros proyectos. Aquí lo hice en dos colores para que vean lo hermoso que se ve este modelo. Para empezar, toma el hilo y haz un anillo mágico. O, si lo prefieres, 6 cadenitas. Sube con 3 cadenitas, para dar la altura de un punto alto. Luego, comienza a trabajar puntos altos aquí dentro de este anillo. Haz un total de 16 puntos altos, las cadenitas que usamos para subir esta carrera, ya las contamos como un punto alto. Lo haré aquí y volveré pronto. Aquí ya tengo 16 puntos altos hechos, así que ajuste el anillo. En la tercera cadenita que subió el trabajo, cerrar con un punto enano. Ahora, para continuar, haz 6 cadenitas. 3 para dar la altura de un punto alto y otras 3, de espaciado. Luego haz una lazada y en el mismo punto de base que subió con las cadenitas, haz un punto alto. Aquí formarás una pequeña V. Haz una cadenita, haz una lazada, salta un punto de base, en el siguiente, haz un punto alto. Ahora, 3 cadenitas. Haz la lazada y en el mismo punto de base que ya hiciste ya un punto alto, haz otro punto alto para formar la pequeña V. Una cadenita de espaciamiento y continua, haciendo esta sube a lo largo de esta carrera. Al final, deberías tener 8 de estos V, siempre saltando un punto de base con una cadenita de espaciamiento. Las V están formadas por 3 cadenitas de espaciamiento. Haz la última cadenita y en la tercera, que subió esta carrera, cierra con un punto enano. Ahora, para continuar, haz 8 cadenitas. Mira dónde está el siguiente punto alto y sobre él, haz un punto bajo. Para unir y formar este mango. Ahora localiza dónde está la V debajo de este mango. Vea. Tome en este primero punto aquí y trabaje 3 puntos altos. Ahora, para continuar, haz la lazada y mira dónde está la otra patita de la V que hicimos. Haz la lazada y trabaja sobre él también, 3 puntos altos. Aquí, cada pétalo se forma en uno de estos V que hicimos en la carrera anterior. Entonces, para no perderse, siempre verifique dónde están estos V. Ahora, para continuar, trabajemos en el mango que hicimos. Haz la lazada y directamente en el interior de este mango, trabaja 6 puntos altos. Ahora que hemos hecho estos 6 puntos altos, haz 2 cadenitas. Y aún dentro de este mango, trabaja 6 puntos altos más. De esta forma, este pétalo ya está prácticamente terminado. Localiza la siguiente V. Y sobre el primero punto alto siguiente, asegúrelo con un punto bajo. Ahora reiniciemos lo que hicimos en este último pétalo. Trabajar 8 cadenitas. Localiza el siguiente punto alto y sobre él, asegúralo con un punto bajo, formando el siguiente mango. Haz una lazada. Aquí, en el primera patita de la V, haz 3 puntos altos.
Ahora haz la lazada, mira dónde está la otra parte de la V, y trabaja también en este lado 3 puntos altos más. Así, la mitad del pétalo está lista. Ahora trabajemos en el mango. Haz la lazada y directamente en el mango, haz 6 puntos altos. Ahora 2 cadenitas, y para terminar este pétalo, los últimos 6 puntos altos todavía dentro de este mango. Mira dónde está la siguiente V y sobre ella. Asegura en el primero punto alto con un punto bajo y ya reinicia el siguiente pétalo. Si tiene dificultades en algún momento, retroceda el video y vea cómo se hicieron estos pétalos. Todos los demás son iguales. Después de terminar el octavo pétalo, tira el hilo de la aguja y mira por donde empezaste a hacer el mango del primero pétalo. Luego introduce la aguja de atrás hacia adelante y tira la lazada hacia atrás. Gira para que puedas hacer una cadenita más y asegurar este hilo. Mira que ahora vamos a trabajar en estos mangos, que están en medio del pétalo, que ya están formadas. Gira la flor para que quede frente a ti. Y luego localiza este mango que ya está aquí en el medio del pétalo que se formó a partir de la carrera anterior. Haz un punto bajo, para llevar el hilo al mango y sube con 2 cadenitas. Haz la lazada y aún en este espacio de este mango, haz 2 puntos altos. Ahora, abre el pétalo, mira dónde está el espacio de las cadenas, y toma un hilo a cada lado del punto alto que está al lado de estas cadenitas, tira el hilo y haz un punto bajo. Ahora haz la lazada y allí en ese mango, en el medio del pétalo, trabaja 3 puntos altos más. Dobla el pétalo para que sea mejor para ti trabajar. Después de arreglar el pétalo de esta manera, haga 5 cadenitas. Lo haremos aquí la próxima para que lo arregles. Haz la lazada, mira dónde está ese mango en el medio del pétalo, haz 3 puntos altos en este mango. Ahora, abre el pétalo y toma un hilo a cada lado de estos puntos, del espacio de las cadenitas. De esta manera, tira del hilo, haz un punto bajo. Haz la lazada y aún dentro del mango, en el medio del pétalo, haz 3 puntos altos. Así debes hacerlo a lo largo de esta carrera, arreglando los pétalos a esta carrera que está en la parte de atrás. Todavía está en él, que luego haremos las hojas. Y si lo prefieres, es en esta carrera que hemos hecho ahora, donde puedes hacer una base cuadrada para una alfombra. Mira entonces cómo la flor ya se está completando con sus pétalos. Por la parte de atrás, mira cómo queda, de esta forma pegamos los pétalos. Cuando hagas el último pétalo unido, haz las últimas 5 cadenitas. Y aquí donde subiste, con el primero punto alto, en la tercera cadenita, haz un punto enano. Una cadenita extra y puedes cortar el hilo. Terminamos con este color. Ahora, vamos a poner hojas. Mire estos mangos que se formaron en la parte de atrás, aquí es donde uniremos las hojas. Ate el hilo en el lado derecho de cualquier de estos mangos, tire y asegúrelo. Ahora haz 6 cadenitas.
Dentro de este mango, asegúralo con un punto bajo. Sube ahora con 8 cadenitas. Dentro del mango, asegúrala con punto bajo. Sube con 6 cadenitas para hacer la última hoja. Asegúralo con un punto bajo todavía dentro de este mango. Aquí estoy sugiriendo este tipo de hojas, que es bastante simple. Pero puedes hacer este o lo que quieras. A 5 cadenitas de espaciamiento, localiza el siguiente mango y asegúralo con un punto bajo. Y luego, comenzar de nuevo a hacer la secuencia de hojas, que son 6 cadenitas, luego 8 y luego 6, asegurando siempre con un punto bajo dentro de este mango. Cuando termines esta carrera, haz las últimas 5 cadenitas y donde ataste el hilo, en el primero punto. Haz un punto enano. Ahora una cadenita extra y puedes cortar el hilo. Nuestro modelo de flor de concha, para hoy, ya está terminado. Gracias por mirarnos y hasta la próxima.